La responsabilidad de la persona que vende y la parte azul, la responsabilidad de la persona que compra, y va variando en los diferentes 5 terms. Del lado izquierdo pusimos la bandera de España para simbolizar que es territorio extranjero, y del lado derecho, territorio mexicano. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, cada Incoterm va variando en la responsabilidad. Si compramos Ex-World, tenemos que ir hasta la puerta del vendedor y traernos por nuestra cuenta y riesgo la mercancía. De ahí, el último, el DDP, es al revés. El que vende tiene la obligación de ponerlos en nuestras instalaciones. Pero para efectos de valoración, ¿hasta dónde se comprenderá la base gravable? ¿Sobre qué calcularemos el impuesto? ¿Sobre Ex-World, sobre FOB, sobre DDP? Bueno, la respuesta está en el artículo 56 de la ley aduanera. El artículo 56 de la ley aduanera nos pone en el momento en que se causan los impuestos, se determinan las contribuciones, la base gravable, los tipos de cambio y demás regulaciones y restricciones no arancelarias. Y nos dice que hay diferentes momentos de acuerdo al tráfico de que se trate. Si es el tráfico marítimo, en el momento en que la embarcación llega a un punto que le llamamos fondeo o atraque. Fondeo es cuando literalmente tira el ancla y toca fondo ya cerca del puerto. O bien, si hay espacio suficiente, el barco entra hasta el muelle y se atraca, y en ese momento se dan los supuestos del artículo 56. Es decir, a partir de ahí se fija el tipo de cambio y base gravable. Ahora bien, cuando traemos la mercancía vía avión, se da cuando tocamos el primer aeropuerto mexicano. Y si es por transporte terrestre, por la frontera, es en el momento en que cruzamos el puente internacional o la línea divisoria internacional. Entonces, aquí señalé aproximadamente el momento del artículo 56. Aquí está el supuesto. ¿Qué quiere decir? Que esta parte que está señalada en este óvalo, todos los gastos en territorio extranjero son gastos incrementables. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compro Ex-World, tengo un valor de mi mercancía hasta la puerta del vendedor, pero me hace falta el gasto del transporte de ese camioncito verde que se ve ahí, hasta que vaya a la aduana, que está simbolizado por esa casetita con una banderita arriba, mis gastos de maniobras en el puerto y mis gastos de flete, y si hubiera seguro. Todo es incrementable. Entonces, no importa si yo traigo Ex-World o traigo FOB, todos esos gastos en que se incurra en esa área física o geográfica es incrementable. Por el contrario, los que están del puerto mexicano o aeropuerto mexicano o cruce fronterizo mexicano ya no son incrementables. ¿Okay? Bueno, otro concepto muy importante que deben de conocer para los siguientes artículos que vamos a ver es el famoso momento aproximado. Lo mencionan en el artículo 70, 72, 73 y 74. Pero, ¿qué es el momento aproximado? Bueno, el artículo 76 nos dice que esta expresión de momento aproximado comprende un periodo no mayor de 90 días anteriores o posteriores a la importación de las mercancías sujetas a valoración. Una observación: todos los artículos que les pongo en estas láminas son bastante extensos. Muchas veces la mayoría de esos están condensados. Si quieren leer el artículo completo, lean la ley. Estos artículos que estoy poniendo en las láminas son para efectos didácticos y están condensados, no son completos. Ok, habiendo hecho esa aclaración,
Entonces dijimos que el 76 me dice 90 días antes y 90 días después. Les puse aquí un ejemplo. Si yo traigo una mercancía en abril, 90 días antes, pues sería el 5 de enero y 90 días después, el 5 de julio. A todo este periodo se le conoce como momento aproximado. Con una observación, este artículo dice 90 días, pero no dice si son hábiles o son naturales. Cuando la ley aduanera es omisa a ese respecto, tenemos que aplicar supletoriamente el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación nos dice que cuando no está expresamente dicho que son hábiles, o más bien que no son naturales, entonces se tomará como hábiles. Por lo tanto, este periodo se puede expandir más porque hay que tomar en cuenta las vacaciones del SAT, que se dan unas en Semana Santa, los días festivos nacionales, no cuentan sábados y domingos, entonces este periodo se amplía. Pero se los puse de esta manera, 90 fijos, nada más para que ustedes tengan un concepto general de lo que es el momento aproximado, y ya con una fecha específica se puede ir calculando exactamente qué periodo es el momento aproximado. Más adelante vamos a explicar para qué sirve este momento aproximado. Bien, entonces empezamos ya con el primer método de valoración. El artículo 67 nos dice que para efectos de lo dispuesto en el artículo 64 de esta ley, se considera como valor en aduana el valor de transacción, siempre que concurran las siguientes circunstancias. ¿Qué quiere decir este artículo? Que el valor de transacción se va a poder aplicar siempre que se den estos supuestos que van a poner. Si no se diera alguno de los supuestos que voy a mencionar, no se puede valorar por valor de transacción conforme al artículo 64 y automáticamente nos tenemos que ir a los siguientes métodos de valoración que vienen especificados en el artículo 71. Bueno, primero, que no existan restricciones a la enajenación o utilización de las mercancías por el importador. Es decir, simplemente te venden la mercancía simple y llanamente y no te ponen ninguna restricción sobre la utilización, goce, disfrute, venta de esas mercancías. Con excepción, es decir, esto que voy a mencionar, sí pueden ser restricciones, sí son restricciones permitidas. Inciso A, las que exijan las disposiciones legales en territorio nacional. Por ejemplo, aquí en México tenemos una restricción respecto al petróleo. Entonces, esa es una disposición legal que no cualquier empresa puede vender petróleo, porque está reservado al Estado. Entonces, esa restricción sí puede aplicar. Inciso B, las que limiten el territorio geográfico donde puedan venderse. Esa también es aceptable. Por ejemplo, ustedes compran alguna franquicia y te dicen, tu territorio está limitado al estado de Puebla y Tlaxcala, nada más. Entonces, esa restricción también está permitida. Y por última, cualquier otra restricción que no afecte el valor de las mercancías. Segunda condición, que la venta para la exportación con destino a territorio nacional o el precio de las mercancías no dependa de alguna condición de contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar. ¿Qué significa? Que si yo vendo esas mercancías y aparte el que yo las vendo a alguien en México y ese alguien en México me tiene que dar una contraprestación o un pago o una regalía, etcétera. Pero ese valor que me paga él no tiene una relación estricta con el valor de las mercancías, no podemos utilizar método de valoración. ¿Por qué? Tiene mucha lógica. El método de valoración es una simple compra-venta. Yo vendo, el otro me paga, termina nuestra relación. Si yo le doy unas mercancías, él me da un pago, pero luego me tiene que estar dando pagos subsecuentes por beneficios que obtiene esa mercancía, etcétera, ya no es un valor de transacción.
Siguiente, que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto, de la enajenación posterior o de cualquier cesión o utilización ulterior de las mercancías efectuadas por el importador, salvo el monto que se haya realizado, salvo en el monto en el que se haya realizado el ajuste señalado en la fracción cuarta del artículo 65. ¿Qué quiere decir? Otra vez va muy relacionado con el anterior. No debe de haber condiciones de que yo tenga que pagar, con las excepciones que menciona el 65. El 65 habla de los conceptos incrementables. Y estamos a ver específicamente qué es la fracción cuarta. Es la única que me permiten pagar yo al proveedor fuera del valor de transacción. Por último, que no exista vinculación entre el importador y el vendedor, o que en caso de que exista, la misma no haya influido en el valor de transacción. Como vimos en el temario, la vinculación es un tema que vamos a tratar. Entonces, puede haber vinculación, se los digo rápidamente, más adelante abundaremos. Si hay una compañía que se llama Walmart Estados Unidos y una que se llama Walmart México, una controla a la otra, por supuesto hay vinculación. Pero si los precios en los que se venden ellos no son diferentes a los del mercado normal, es decir, no se dan ningún privilegio en cuanto a valor por ser filiales, entonces no afecta. Conclusión, no debe existir vinculación, pero si existe, está permitida siempre y cuando no se afecte el valor. Y si se afecta el valor, entonces ya tampoco se puede utilizar el método de valoración de transacción y nos tenemos que ir a valorar conforme al artículo 71, que son los siguientes métodos, que es exactamente lo que dice el último párrafo. Si no cumplo estos puntos, me tengo que ir a lo que el artículo 71 me establece, donde vienen los siguientes métodos de valoración. Bueno, vamos a entrar al más común. El 99% de los casos que ustedes tienen son método de valor de transacción. ¿Cómo se determina la base gravable? Bueno, el artículo 64 nos dice cómo se determina la base gravable, o intenta decirlo, porque resulta que en la redacción está bastante redundante, ambigua, y en resumen, para entender cómo se determina la base gravable, tenemos que leer el artículo 6.4 y 6.5 juntos. Tenemos que leer los dos y entre los dos nos dan una definición de la base gravable. Uno solo por sí mismo queda incompleta la información. ¿Y por qué? Se los voy a comentar a continuación. Nos dice el primer párrafo, la base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías. Ok, primero, base gravable. ¿Qué significa? La base sobre la cual yo voy a gravar el impuesto general de importación y los demás impuestos que van correlacionados, como el IGI, como otras contribuciones como el DTA. Esa es mi base sobre lo que yo voy a valorar. Pero tratando de explicarme, la autoridad me dice, bueno, mira, la base gravable es el valor en aduana. Bueno, primer problema. Ya me dijo, con un concepto, para explicarme un concepto, me dio uno nuevo, valor en aduana. Pero no me ha dicho qué es el valor en aduana. Entonces, aquí les puse una grafiquita, base gravable es igual al valor en aduana, pero todavía no entiendo qué es eso. Siguiente párrafo. El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas. Ahora ya me dio un tercer concepto. Ahora es el valor de transacción. ¿Pero qué es el valor de transacción? Entonces ya vamos poniendo la formulita. Base gravable es igual al valor en aduana, igual al valor de transacción. Tercer párrafo. Se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar el precio pagado. Ya tenemos un cuarto concepto. Precio pagado por las mismas. Y que esas se vendan para ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador, es decir, compraventa. Pero está incompleto, dice, el precio pagado, precio que se ajustará en los términos del artículo 65 de esta ley. Es decir, es un ajuste de
incrementables. ¿Qué es un incrementable? Es un gasto que se le tiene que poner, que se le tiene que incrementar al valor de la mercancía para que se cumplan todos los gastos hasta los supuestos del 56 que vimos en la primera lámina. ¿Ok? Entonces, nos quedaría la formulita así. La base gravable es igual al valor en aduana. El valor en aduana es igual al valor de transacción. Y el valor de transacción es igual al precio pagado con los ajustes del artículo 65, que son los incrementables. Todo este rollo, por decirlo de una manera, nos pone la autoridad para explicar o tratar de explicar la base gravable. Pero quedó incompleta. Ya terminó el 65 y todavía no podemos entenderlo porque nos remite a los ajustes del, perdón, terminó el 64 y nos remite a los ajustes del 65. Dice por aquí, se entiende precio pagado, el precio total que por las mercancías importadas se haya efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o a beneficio de este. ¿Ok? 65, que son los incrementables. Ese en la medida de lo posible, grábense que el 65 habla de incrementables. El valor de transacción de las mercancías importadas comprenderá, además del precio pagado, el importe de los siguientes cargos. Primero, los elementos que a continuación se mencionan en la medida que corran a cargo del importador, y lo subrayo, y no estén incluidos en el precio pagado por las mercancías. Si mi precio pagado por las mercancías ya está incluido, no lo comprendo como incrementable. Primero, las comisiones y los gastos de corretaje. Esas comisiones que se pagan al extranjero por la compra de una mercancía son incrementables, con excepción de las comisiones de compra. Cualquier otra comisión es incrementable. B. El costo de los envases, embalajes que para efectos aduaneros forman un todo con la mercancía. Cualquier costo que pague el extranjero por envase o embalaje forma parte del incrementable. ¿Cuál sería la excepción? Nuevamente, que estén incluidos en el precio pagado. Siguiente. Los gastos de embalaje. Esa fracción se me hace hasta redundante porque arriba ya dijo costo de envases y embalajes, pero abajo le ponen los gastos de embalaje tanto por concepto de mano de obra como de materiales. O sea, me está incluyendo también la mano de obra que me implica el hacer el embalaje. Siguiente conceptos. Los gastos de transporte, seguros y gastos conexos, tales como manejo, carga y descarga, en que se incurran con motivo del transporte de las mercancías hasta los supuestos del artículo 56. Es decir, ahí me está diciendo, incrementa al valor de tu mercancía todos los gastos de transportes, seguros y otros gastos como carga, descarga, manejo, hasta que la mercancía llegue a puerto de destino o aeropuerto internacional o cruce fronterizo. Fracción segunda, el valor debidamente repartido de los siguientes bienes y servicios, siempre que el importador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos para su utilización en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas, en la medida que dicho valor no esté incluido en el precio pagado. Bueno, este significa que cuando para la fabricación de algo, de un artículo, el importador supongamos que requiere de un molde, de una matriz. Cuando el importador le dice al productor, mira, hazme este producto, el vendedor le hace la cotización, dice, mira, te va a costar $10 cada pieza porque tengo que invertir en una matriz, etcétera. Si el importador le dice, no te preocupes, mira, yo te doy el molde, ni te preocupes por eso, pero redúceme el precio. Ah, bueno, entonces en lugar de 10 te va a costar 8 porque me estás ahorrando ese gasto. Ese gasto de esa matriz, de ese molde, es un concepto incrementable. ¿Cómo qué tipo de mercancías entran en este supuesto? Pues las piezas, los materiales, piezas y elementos y partes análogos incorporados a las mercancías importadas, las herramientas, matrices, moldes y análogos, los materiales
consumidos en la producción, por ejemplo, un aceite que se va utilizando en la producción y que se pierde como merma. Los trabajos de ingeniería, creación, perfeccionamiento y trabajos artísticos. Pero ojo, aquí les subrayo, fuera del territorio nacional. El siguiente punto, tenemos numeral 3, las regalías y derechos y licencias relacionadas con las mercancías objeto de valoración que el importador tenga que pagar directa o indirectamente como una condición de venta. Es decir, aquí está hablando de las regalías que pagamos al vendedor por utilizar su marca o su tecnología. Y finalmente viene la fracción 4 del 65, que nos hacía mención en el 67, donde decía, estos pagos sí los puedes hacer sin que eso determine que tengas que irte a otro método de valoración, que es el valor de cualquier parte del producto de enajenación posterior, cesión o utilización ulterior de las mercancías importadas que reviertan directa o indirectamente al vendedor. Es decir, aquí el importador vende la mercancía y tiene la obligación de pagarle al vendedor parte de ese beneficio, pero se le repercute directamente a la persona que vende y se incrementa. Si se incrementa, de este modo podemos seguir utilizando el método de valor de transacción. Bueno, finalmente, para la determinación del valor de transacción de las mercancías, el precio pagado únicamente se incrementará de conformidad con lo dispuesto en este artículo sobre bases de datos objetivos y cuantificables. Este punto, esta parte de la ley parece muy, pues muy sosa, como pues es obvio que tienen que ser para datos con datos objetivos y cuantificables. Pero en la práctica resulta que muchos de los importadores no lo hacen. A ver, ¿a qué me refiero? ¿Qué pasa? Comúnmente en las empresas, y entre más grande es la empresa, más se da este problema. La persona que hace los pagos generalmente está en el área de finanzas, en el área contable, y hace los pagos al extranjero. Entonces la persona de tráfico le dice a esta persona que hace los pagos, oye, el agente aduanal me está pidiendo el costo del flete. ¿Me puedes dar el comprobante de pago? ¿Me puedes dar cuando menos el monto? ¿Qué pasa? Pues a veces el contador está ocupado, pues te lo tengo para mañana, estoy en cierre de mes, ahorita estoy ocupado. El de tráfico tiene el embarque ya en puerta. ¿Qué hace? Malamente, no quiero decir que eso esté bien, pero es muy, muy común, más de lo que se imagina. ¿Qué hace la persona de tráfico? Dice, a ver, esta mercancía viene de China, igual que la anterior. Es el mismo peso, igual que la anterior. Es la misma mercancía, es la misma naviera, pues seguramente ha de ser el mismo gasto de flete. ¿Qué hace? Le dice la gente aduanal a través de su ejecutivo. Mira, vamos a ponerle el mismo de la vez pasada, total que es lo mismo. ¿Qué hace el ejecutivo de la agencia aduanal? Dice, ok, nada más que yo necesito una cartita donde me des esos valores. Pues házmela y te la firmo. El agente aduanal, a través del ejecutivo, elabora la carta juramentada, donde el importador dice que los gastos son por poner una cantidad, $1,890. Se la manda al ejecutivo, el ejecutivo va con el jefe y le dice, jefe, por favor, fírmele aquí. Oye, ¿y para qué es esa carta? Es una carta para que salga la mercancía de la aduana. Ah, ok, ¿ya la revisaste? Sí. La firma, nos lo manda, declaramos eso en el pedimento y resulta que cuando paga esa factura el contador ya no es de 1,890, porque aunque es todo igual, por ejemplo, hay un cargo que se llama BAF, que es Bunker Adjustment Factor, que es un factor de ajuste por recargo de combustibles que se da en ciertas temporadas del año. Y
la naviera en sus clausulados, aunque te ofrezca el mismo precio, te ponen las letras chiquitas que te puede hacer ajustes como este del BAF. ¿Qué pasó? Que ya no pagó 1,890, ahora pagó $2,005. ¿A qué lleva eso? Tu pedimento no está coincidiendo con tus registros contables. Pero peor aún, esto, cuando ya ustedes estén haciendo la manifestación de valor, probablemente en su empresa decidan que el más capaz para llevar esto es el contador. Entonces el contador va a hacer su manifestación de valor y ¿qué costo creen que le va a poner al flete? Pues el que él pagó, 2005. Por lo tanto, la manifestación de valor no va a coincidir con su pedimento y eso va a ser objeto de multa. ¿Cuánto es la multa? Lo mencionó Carlos Patiño en el curso. Aproximadamente, números redondos, 20,000 pesos por cada documento que está mal. Entonces, este párrafo que parece tan insignificante, que nos dice que la base de estos datos deben ser objetivos y cuantificables, empieza a tener sentido cuando les empezamos a buscar todos los puntos finos de esta operación. No lo dejen nada más así como como un punto importante. Terminando este curso, yo les invito a que se reúnan con sus directores, con sus financieros, con sus contadores, con la gente de tráfico. Lamentablemente, la gente de tráfico y la gente de contabilidad en la mayoría de las empresas de comercio exterior no tienen la mejor de las relaciones. Es más, son muy diferentes, son agua y aceite. El contador, como dicen comúnmente, son más cuadrados, son de una personalidad más, pues más sistémica, les gusta hacer las cosas de manera más sistemática, y las personas de tráfico son personas más dinámicas, que los que le interesa es sacar la operación rápido y en la medida de lo posible, bien hecha. Pero si no cuenta con el apoyo de la información de la parte financiera o contable, seguramente va a estar sacando las cosas rápido pero mal. Y eso es muy dañino para una empresa. No quiere decir que los de tráfico estén mal o su personalidad no sea adecuada, pero sí deben de cuidar que la información fluya. Los contadores normalmente son muy celosos de la información que cuidan porque es una información confidencial en muchas ocasiones y delicadas, pero tienen que actualizarse y ver que ya el SAT no está dividido nada más en la parte contable por un lado y la parte aduanera es otro lado que ni nos interesaba mucho a la gente financiera contable, sino que ahora está íntimamente ligada. Bueno, pasando al siguiente punto, vamos al artículo 66, que habla de los conceptos no incrementables. Todo lo que van a mencionar a continuación son los conceptos que no deben de incrementar. Por ejemplo, aquí tiene que ver mucho también el artículo 56, son gastos que se dan después de que la mercancía ya arribó. Por ejemplo, los gastos de construcción, instalación y subrayo ahí después de la importación. Los gastos de seguro y transportes, subrayo con posterior a los supuestos del 56. Tampoco son incrementables las contribuciones y las cuotas compensatorias como consecuencia de la importación o enajenación. ¿Y a qué se refiere contribuciones? Bueno, vamos a hacer un paréntesis para las personas que no están demasiado familiarizadas con este término. Normalmente todos, incluyome, decimos, ¿ya pagaste los impuestos del pedimento? Sí, ya los pagué. Ok, le decimos impuestos, cuando realmente su nombre son contribuciones. ¿Por qué no son impuestos? Sí son impuestos, pero no nada más esos. Impuestos son el Impuesto General de Importación, o IGI, Impuesto al Valor Agregado, IVA, Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, IEPS, ISAN, si fueran automóviles, pero el derecho de trámite aduanero no es un impuesto, es un derecho. Entonces, ese conjunto de derechos, impuestos, se le conoce como contribuciones. Siguiente punto, los pagos
del importador al vendedor por dividendos y aquellos otros aquellos otros conceptos que no guarden relación directa con la mercancía. Si nosotros hacemos pagos o dividendos al vendedor que no tengan relación con la mercancía, pues obviamente no hay que incrementarlo. Ejemplo, si ustedes traen a técnicos a arreglar una máquina acá, que ya está acá, y hacen gastos y pagos, ese arreglo no tiene relación con la mercancía, es una cosa posterior, y como sean después del 56, no debe de incrementarse. Sin embargo, ustedes van a tener una factura pagada al extranjero, pero ese concepto no es incrementable. Bueno, este artículo es muy, muy importante. Esta parte del artículo es muy importante. Tuvo una modificación a finales del 2018. Dice, para efectos de lo señalado en ese artículo, se considera que se distingue del precio pagado cuando se detallan o especifican separadamente del precio pagado en el comprobante fiscal digital o su documento equivalente. Ya Carlos Patiño mencionó varias veces que el documento equivalente al comprobante fiscal digital o CFDI es lo que comúnmente conocemos como la factura comercial. Esa factura comercial debe de tener separados del precio pagado los conceptos que no van a incrementarse, ¿sí? De otra manera, se van a incrementar. Supongamos que yo tengo un término de venta DAP, Delivery at Place, y ese place, ese lugar es Tlaxcala. Entonces, el que vende tiene que poner la mercancía hasta Tlaxcala, con excepción de los impuestos aduanales, ¿ok? ¿Qué conceptos son incrementables? Todos hasta que llegue al puerto. Oye, ¿y del puerto a Tlaxcala ya no es incrementable? Si lo distingues, como dice esta última parte, del precio pagado en la factura, sí. Y si no lo distingo, pues no. Ahora, como un recurso, nosotros como agentes aduanales y ustedes como importador, lo que estamos haciendo es, ya que la factura me permite, la ley me permite que las facturas, si traen un error, una omisión o cualquier dato que altere los datos, nos permite hacer una carta juramentada aclarando los datos que están mal o incompletos. Generalmente en una carta hacemos la deducción de los conceptos que no se incrementan. Pero ¿cuál es lo correcto? ¿Que venga en la factura o que venga en la carta? Pues pugnen porque venga en la factura para ajustarse a lo que dice este artículo. Pero si no es posible, pues la única opción que les va a quedar es la carta. ¿Y con esa carta ya no van a tener problemas? No. El artículo anterior nos dijo, debe ser sobre datos objetivos y cuantificables. Ustedes van a tener que tener un soporte del proveedor en donde les diga qué proporción es la que se está descontando para efectos de no incrementarlos. No descontando, distinguiendo. Ok, pasamos al artículo 71. Con esto terminamos la parte de método de valor de transacción, que es el que ustedes usan 99%. Para algunos de ustedes, los que vamos a ver a continuación, probablemente los vieron en la escuela o probablemente es la primera vez que van a oír de ellos. Bueno, ¿cuáles son esos métodos? Primero voy a resumir un poquito. Si mi mercancía es objeto de una compraventa, yo valoro conforme el artículo 64 y 65, es decir, método de valoración. Siempre y cuando ajuste todas las disposiciones del 67. Quiere decir que la venta no esté condicionada, que no haya vinculación y si existe vinculación que no afecte el valor, etcétera. Todos los supuestos del 67. Bien, si esta operación no se trata de una compraventa lisa y llana, o bien si no ajusto alguno de los mencionados en 67, me tengo que ir a los siguientes métodos de valoración, que sería fracción primera, valor de transacción de mercancías idénticas. Ahorita vamos a ver en una siguiente presentación qué se entiende por mercancías idénticas. Pero la verdad es que no tiene mucho que explicar. Una mercancía idéntica
pues es una mercancía que tiene exactamente las mismas características que las otras, no parecidas, idénticas. Bueno, y si mi mercancía no es idéntica, ¿qué otra opción tengo? Ah, bueno, tengo la fracción segunda, valor de transacción de una mercancía similar, ¿ok? ¿Similar qué es? Pues lo mismo, pero más barato. No, no necesariamente. Una similar, pues es una que tiene unas características muy parecidas, pero no logran calificar como idénticas. También adelante lo vamos a mencionar. Siguiente método. Ahora, me regreso un poquito. El 71, en la parte de arriba, dice que tenemos que utilizar estos métodos en orden sucesivo y por exclusión. ¿Qué significa esta frase? Orden sucesivo y por exclusión. Que primero tengo que utilizar el 1, y luego el 2, y luego el 3, excluyendo de que no lo puedo aplicar. Es decir, primero intento por el 1, no debo irme directamente al 2. Primero tengo que determinar si es idéntica. Si no es idéntica, solamente así puedo pasar al 2 y sucesivamente pasar al 3. Hay una excepción que marqué aquí en azul, con excepción de las fracciones 3 y 4, que son las que vienen a continuación. Es decir, yo trato de usar el 1, no puedo, me voy al 2, no puedo. Si no puedo, que es el valor unitario de venta, ahorita lo explicamos, pudiera irme directamente del 2, irme directamente al 4. ¿Por qué? Porque esta es una excepción. El 2 y el 4 pueden utilizarse o invertirse el orden a elección del importador. El 4 es un valor reconstruido. Y por último, uno que no tiene nombre. Dice el artículo 78, valor determinado conforme al artículo 78, tal, pero no le ponen nombre. Sin embargo, quiero decirles que en el pedimento, en el anexo 22, que es el instructivo de pedimento, hay un apéndice que nos pone las claves de los métodos de valoración para que en su pedimento puedan ver la clave que estamos utilizando. Ustedes, si revisan su pedimento, puede ser que se sorprendan que nunca hayan visto ese campito y dice método de valoración 1, valor de transacción. Pero si no es valor de transacción, si es idénticas, entonces ¿cuál será? Bueno, aquí están las claves. En donde el 0 se usa únicamente para exportación, 1 para valor de transacción. Pero si estamos valorando por mercancías idénticas, la clave que le corresponde es la 2. Mientras que si estamos valorando por mercancías similares es la 3. Y si fuera valor de precio unitario de venta, sería la 4. Valor reconstruido sería la 5. Y las que se determinan conforme al artículo 78, que no tiene nombre, pues, ¿qué creen? Que le ponen nombre y lo llaman último recurso. Entonces, podemos resumir que la fracción 8 le podemos decir último recurso. Estas dos las señalo porque no están en esta lámina. Son las más usuales, 0 para exportación, 1 para valoración de transacción y las demás aquí les corresponden. Bueno, ahora vamos a explicar cada una de estas a grosso modo. Algunas no requieren mucha explicación, otras requieren demasiada. Vámonos por valoración de mercancías idénticas. ¿Qué es idénticas? Bueno, aunque sean iguales en características físicas, calidad y marca. ¿Ok? Es obvio porque es idéntica. Salvo la nota 1 que le puse aquí entre paréntesis, que vamos a ver ahorita, tienen que estar producidas en el mismo país. Es decir, que aún siendo de la misma calidad, de la misma marca, si una la producen en China, porque allá está la planta, y tienen otra planta en Canadá, obviamente los precios van a ser diferentes. Además, que sean vendidas al importador en el mismo momento o en un momento aproximado. Y aquí es donde viene la explicación de la lámina que vimos, 90 días antes, 90 días después. Si yo voy a valorar una mercancía idéntica, puedo copiarme de otras operaciones 90 días antes o 90 días después y puedo utilizar esos valores. Hay que considerar un ajuste si existieran diferencias por costo de transporte, seguro y carga.
vamos a poner un ejemplo práctico. Si la mercancía yo la traigo de Canadá, pero una está en Ottawa y la otra está en Quebec, obviamente va a haber una diferencia hasta que llegue a México. Yo tengo que descontar o igualar o ajustar los conceptos de transporte, seguro y descarga. Si fuera de otro país, ya no sería idéntica. Bueno, tienen que estar vendidas al mismo nivel comercial y en cantidades semejantes. ¿Ok? Esto es bastante obvio. Si yo vendo lo que sea, vasos de vidrio por volúmenes mínimos de 20 contenedores mensuales, no voy a llegar al mismo costo de esa mercancía, aunque sea idéntica, si traigo un pallet nada más. Entonces tienen que venderse en la misma cantidad o nivel comercial, pero trae una nota que le puse ahí con número 2. La primera nota decía que tienen que ser de la misma calidad y marca, pero dice que las pequeñas diferencias de aspecto no se consideran como idénticas. No impedirán que se consideren como idénticas de aspecto, no físicas ni de calidad. ¿Qué se puede entender? Que si yo traigo una lámpara azul y una lámpara roja, la puedo considerar como idéntica porque la diferencia nada más es de aspecto. Okay. ¿Qué más? Cuando no se cumpla, que es el punto número 2, cuando no se cumpla el mismo nivel comercial, se deberán realizar ajustes y estos ajustes deben ser comprobados y exactos, tanto para el aumento como para la disminución, cuando no se venda en cantidades semejantes. Otra nota es que si al aplicar este artículo se dispone de uno o más valores de transacción de mercancías idénticas, se utilizará el más bajo. Yo hago mi análisis, checo todos y puedo utilizar el más bajo con fundamento en este artículo 72. Por último, no se consideran idénticas cuando se haya realizado modificaciones al valor por el importador o por las autoridades aduaneras. Si yo le modifiqué el valor o la autoridad aduanera me modificó el valor, ya no puedo utilizarlas como idénticas. Ese valor ya no me sirve como idéntica, salvo que se incluyan dichas modificaciones también en esta valoración. O sea que siempre sí. Si el importador o la autoridad modifica el valor, ya no se puede utilizar, a menos que esas modificaciones también las consideres. Entonces sí se puede usar. Ok. Siguiente punto, mercancías similares. Aquí no tiene mucha explicación porque prácticamente copiaron el artículo anterior y le sustituyeron por la palabra similares. Aquí la única diferencia sería la primera parte, que es esta, ¿sí? Que deben considerarse otros factores: su calidad, prestigio comercial y la existencia de una marca. Debe haber una marca para que pueda decir que es similar. Si el producto no tiene marca, no pudiera determinar que es similar. Otra vez, sean vendidas en el mismo momento o momento aproximado. Considerar ajustes de fletes, que igual lo menciona el anterior. Vendidas al mismo nivel comercial, que trae una nota. Y la nota es que cuando no se cumplan, se deben de ajustar en base a datos comprobados y exactos. Y también aplicar, si el artículo dispone de más de un valor de transacción, se considera el más bajo, igualito que el anterior, y no se consideran similares cuando se haya realizado modificación al valor por el importador o por las autoridades aduaneras, salvo que se incluyan también en dichas modificaciones, o sea, igualito. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que unas son parecidas y otras son... Pasamos al siguiente, ese sí está un poquito más complicado. Es el precio unitario de venta en los siguientes términos. Si la mercancía importada u otras idénticas similares a ella se venden en territorio nacional en el mismo estado en que son importadas, esto nos dice la fracción primera y lo subrayé o lo señalé en rojo porque dice en el mismo estado en que son importadas. Esto que vamos a ver en la fracción primera es en el mismo estado, no la modifica.
yo voy a valorar conforme al precio de venta que se establece aquí en México. Es decir, no sé el precio de una mercancía idéntica, es más, no es idéntica, ni siquiera es similar, ¿ok? Pero yo ese producto lo ubico, ese o uno similar, en punto de venta. A través de ese valor de venta, voy a tratar de determinar qué valor es el que tiene antes de la importación. Para esta primera parte, entonces, no debe tener un trabajo posterior. Y el valor se basará en el precio unitario a que se vendan en estas condiciones la mayor cantidad total de las mercancías importadas. Y tiene que ser a personas que no estén vinculadas. Y hay que hacerle las deducciones que nos menciona el artículo 75, que es el próximo. Para que quede un poquito más claro, ¿qué pasa? Otra vez, momento aproximado. Yo voy a valorar las mercancías que se venden en el momento aproximado y les pongo un ejemplo. Yo tengo que un producto idéntico o similar al mío se vende en México a estos precios, en estas fechas. 5, 3, 5, 5, 5, 4, 5, 4, 5. En base a esta fracción de este artículo, mi valor de esa mercancía va a ser 5. ¿Por qué si tengo uno más bajo? Porque es el de la mayor cantidad que se vende. Es algo más constante, el 5, entonces su valor es 5. Pasamos al numeral 2. Dice, si no se venden las mercancías importadas ni otras mercancías idénticas similares en el mismo estado en que son importadas, esa es la diferencia con el anterior. Aquí ya traigo una modificación posterior. Entonces, tengo que aplicar esto. A elección del importador, el valor se podrá determinar sobre el precio unitario a que se venda la mayor cantidad de las mercancías importadas después de su transformación a personas en territorio nacional que no tengan vinculación otra vez con los vendedores de mercancías, teniendo en cuenta el valor añadido y las deducciones previstas en el 75. O sea, hay que tomar en cuenta el valor que se añadió. Otra vez, transcurridos 90 días después de la fecha de importación. Aquí hay una diferencia, ¿eh? Aquí no me dijeron momento aproximado, me dijeron 90 días después, nada más. ¿Ok? Para efectos de este artículo, se entiende por precio unitario de venta el precio a que se vende el mayor número de unidades a la venta a personas que no estén vinculadas con los vendedores al primer nivel comercial después de la importación. No deberá tomarse en consideración ninguna venta en territorio nacional en la que el comprador hubiera suministrado directa o indirectamente o a título gratuito o a precio reducido cualquier elemento que se menciona en la fracción segunda del artículo 65. ¿Se acuerdan? Matrices, moldes, todo eso. Si el importador suministró eso al importador, ya no se puede utilizar esto porque estarías afectando el valor. Pasamos al 75, que son los conceptos que debe de ajustarse cuando estamos utilizando el método de valor de venta. El primer ajuste va a tener que ver con relación a las ventas en territorio nacional. Habla de las comisiones o convenidas usualmente o los suplementos por los beneficios y gastos generales directos o indirectos cobrados en relación con las ventas en territorio nacional de las mercancías importadas. O sea, son comisiones en territorio nacional. Segundo, los gastos habituales de transporte, seguros, que se realicen con posterioridad a los supuestos del artículo 56. Es decir, le voy a descontar al precio de venta los gastos de fletes y seguros y otros gastos conexos en territorio nacional. Tercero, las contribuciones y cuotas compensatorias pagadas en territorio nacional tampoco las debo de considerar. Pasamos al siguiente, valor reconstruido, que consiste en lo siguiente.
El costo o valor de los materiales o fabricación u otras operaciones efectuadas para producir las mercancías importadas, determinado con base en la contabilidad comercial del producto, siempre que en dicha contabilidad se mantenga conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables en el país de producción. El costo o valor a que se refiere esta fracción comprenderá lo siguiente. El costo o gastos a que se refieren los incisos B y C de la fracción del artículo 65. Recuerden, incrementables. El valor debidamente repartido de los bienes y servicios a que se refieren los incisos A a C de la fracción segunda del artículo 65. Recuerden, moldes, matrices y otros instrumentos. El valor debidamente repartidos de los trabajos a que se refiere el inciso D de la fracción segunda. Son trabajos de ingeniería y todo eso. Continúa. Una cantidad global por concepto de beneficios y gastos generales igual a la que normalmente se adiciona tratándose de ventas de mercancías, especie o clase de mercancías sujetas a valoración y efectuadas por productores del país de exportación en operaciones de exportación al territorio nacional. Los gastos generales a que se refiere esta fracción deberán comprender los costos directos e indirectos de producción, de venta de mercancía para la exportación que sean distintos de los señalados en la fracción anterior. Los gastos a que se refiere el inciso D, fracción primera del artículo 65, que habla de los embalajes. Para los efectos de este artículo se entiende por mercancías de la misma especie o clase las que pertenezcan a un grupo o gama de mercancías producidas por una rama de producción determinada o por un sector o por el mismo sector de las mismas. Esto ya es mucho más amplio que idéntica o similar. Aquí si me dicen, bueno, si estás en el sector automotriz, si estás valorando y ocupas costos para producir una puerta y realmente estás haciendo un cofre, son de la misma rama de producción, se puede utilizar. Si fuese de otra rama, no se puede utilizar. Hasta aquí terminamos el 77, valor reconstruido. Lo voy a explicar un poquito más sencillo porque está bastante rebuscado. Simplemente lo que dice es, si la mercancía no es idéntica, no es similar, y ni siquiera la puedes sacar a través de los costos de venta aquí en territorio nacional haciendo las deducciones correspondientes, entonces reconstruye el valor a partir de los costos que tienes en origen o que el vendedor tiene en origen con los ajustes de los incrementables y llegas a un valor, por eso se llama valor reconstruido. Empiezas a costear, lo cual es sumamente complicado porque para eso tenemos que tener los costos de producción, costos directos y costos indirectos de producción, lo cual yo considero que es altamente poco probable que los tengan. Por lo tanto, ese valor reconstruido se me hace a mí personalmente que es pocas veces vamos a poder llegar a utilizarlo. Y recuerden que todo tiene que ser con sustentos. Entonces, si investigamos por aquí, por internet y no hay sustentos, es altamente probable que no podamos llegar a un valor reconstruido correcto. Pero si no pudiese entonces utilizarlo con valor reconstruido, entonces ¿cuál debo hacer? Bueno, el que especifica en el artículo 78, que ya dijimos que le vamos a llamar último recurso. Y simplemente lo que me dice este artículo es, cuando no puedas determinarlo por los métodos de valoración del 1 al 4, que ya los hemos visto ampliamente, entonces dicho valor se determinará aplicando los métodos señalados en dichos artículos en orden sucesivo y por exclusión con mayor flexibilidad. O sea, lo que te quiere decir aquí es, vete por idénticas, similares, valor de venta y reconstruido. Y si aún así no puedes, vuelve a hacerlo en el mismo orden, pero ahora con mayor flexibilidad. En pocas palabras, ese es el último recurso. Cuando la documentación comprobatoria del valor sea falsa o esté alterada o tratándose de mercancías usadas, la autoridad aduanera podrá rechazar el valor declarado y determinar el valor comercial de las mercancías con base en la cotización y avalúo que practique la autoridad aduanera. Es decir, aún tú aplicando todos estos métodos, si la autoridad detecta que está falsa o que está alterada o si es una mercancía usada,
ellos pueden rechazar todos sus valores y ellos mismos, autoridad aduanera, practicarán avalúo y ellos dirán cuánto es lo que vale. Y aquí hay una excepción. En los vehículos no se valora de esta manera, sino se valora en el primer año, vehículos usados, el primer año le descuentas el 30% y luego 10% por cada año que sea usado, pero nunca debe exceder al 80%. Pasamos al siguiente tema, vinculación. El tema vinculación es más, ¿cómo les diré? Teoría. Es más teoría que les conviene leerlo. Si ustedes tienen la sospecha de que su empresa está vinculada, ¿cuál sería una sospecha de que su empresa esté vinculada? Que sean filial de alguna otra empresa extranjera. Si la mercancía es si la empresa es 100% nacional, no van a tener que leer vinculación, no estarían vinculados. Si la mercancía tiene participación de socios extranjeros, léanlo porque es altamente probable que esté vinculado. Bueno, para efectos de este artículo, se entiende vinculación entre empresas si una persona tiene cargo directivo o responsabilidad en la otra empresa, o sea, en una y en otra. Supongamos que comparten el director general o el director general de una es director de finanzas del otro. Otra, si están legalmente constituidas como asociadas de negocio, pues de ahí obviamente serían por default vinculadas. Si tienen una relación patrón-trabajador, recuerden que este artículo dice vinculación entre empresas, no dice, perdón, entre personas, no dice entre empresas. Es decir, también contempla la parte de persona física. Entonces, si una persona física está importando en México, pero es trabajador de una persona moral o física, no importa, en el extranjero, automáticamente están vinculados. Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad del control o la posesión del 5% de las acciones y además con derecho a voto en ambas, sería otra condición. Si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra, si ambas personas están controladas directamente por una tercera persona, si juntas controlan directamente a una persona. Es decir, tenemos la empresa A y la empresa B. Nosotros somos la A y hay otra B que está en el extranjero. No estamos vinculadas, pero nosotros A y B controlamos a una empresa C en China, por ejemplo. Automáticamente a los dos estar controlando a una tercera se considera vinculación. Si son de la misma familia, porque hablamos de que es también para personas físicas. Y continuamos en el 69 con la vinculación, tema de vinculación, es otro artículo. Ahora, ¿es malo estar vinculado? No, para nada. ¿Afecta el valor? No necesariamente. ¿En qué casos no afecta el valor y podemos utilizar el valor de transacción, que es el primero que vimos? Bueno, cuando esa vinculación no afecte en el precio. ¿Y qué se considera que afecte en el precio? Bueno, se considera que no ha influido cuando se den estos supuestos. Uno, el precio se ajustó conforme a las prácticas normales de fijación de precios sugeridas por la rama de producción, de que se trate con la manera en que el vendedor ajusta los precios de venta a compradores no vinculados a él. En palabras más simples, le vende al mismo precio que le vendiera a cualquier tercero. Gabriel, ¿me podrías apoyar con un micrófono que se abrió? Gracias. Número 2, con el precio se alcanza a recuperar todos los costos y se logra un beneficio congruente con los beneficios globales obtenidos por la empresa en un periodo representativo de ventas. Es decir, yo vendo a varias empresas, una de ellas es mi empresa vinculada, supuestamente le vendo a precios normales, pero tiene que hacer match o coincidir con los costos y beneficios globales que yo tengo en un periodo. No puede ser que en ese periodo venda a todos a X cantidad y en ese mismo periodo a mi comprador, a mi vendedor filial, le venda a precios que yo digo que son normales, que digo que no afectan,
pero no tienen un beneficio congruente con los globales de otras personas. Ok, pasamos al último artículo relacionado con la vinculación y nos dice que una venta entre personas vinculadas se aceptará el valor de transacción cuando dicho valor se aproxime mucho a alguno de los criterios que a continuación se señalan en el mismo momento o en un momento aproximado y se manifiesten en la declaración a que se refiere el artículo 81 de esta ley, que existe vinculación con el proveedor y que ésta no influyó en el precio. La fracción primera dice que el valor de transacción en ventas de mercancías idénticas o similares a importadores no vinculados. Que el valor en aduana en las mercancías idénticas esté determinado conforme al artículo 74. Que el valor en aduana de mercancías idénticas esté determinado conforme a lo dispuesto en el 77. Y la aplicación de los criterios anteriores deberán tenerse en cuenta diferencias mostradas a nivel comercial y cantidad y los elementos numerados en el 65 de esa ley, que recuerden que son los incrementables, y prácticamente serían todos. Por último, dice que la Secretaría, mediante reglas, establecerá criterios conforme a los cuales se determinará si un valor se aproxima mucho a otro, porque así lo dice este artículo, cuando se aproxime mucho a otro. Y viene la pregunta, ¿y para ti qué es que se aproxime mucho a otro? Entonces la autoridad dice, mediante reglas te lo voy a decir. Ahora, este punto muy feo, artículo 78A, la autoridad puede rechazar tu valor. ¿A qué se refiere esta sección de todos esos artículos que hemos visto? ¿En qué casos está en derecho de rechazarte? 1. Cuando detecte que el importador ha incurrido en alguna de las siguientes irregularidades. No llevar la contabilidad o no poner a disposición de la autoridad esta contabilidad. Otra, se oponga a ejercicios de facultades de comprobación, es decir, no permitas auditar. Otra, omitan o altere registros de operaciones de comercio exterior. Otra, omita presentar declaración de ejercicio de cualquier contribución. Si ustedes omiten una declaración de cualquier contribución, dice aquí, si omites IVA, también te puede invalidar tu valoración. Recuérdense el curso que dio Carlos Patiño, causales de cancelación del padrón de importadores, también viene mencionado aquí, o en ese artículo, regla 133, si omiten declaraciones son causales de suspensión, pero eso está más grave porque dicen, además, puedo invalidarte tu declaración, tu valoración y yo determinar la propia. Se adviertan irregularidades en su contabilidad que imposibiliten el conocimiento de sus operaciones de comercio exterior y no cumpla con los requerimientos de las autoridades aduaneras para presentar la documentación e información que acredite que el valor declarado fue conforme a las disposiciones legales en el plazo otorgado del requerimiento. ¿Cuáles son estos requerimientos? Manifestación de valor, anexos a la manifestación de valor, artículo 81 del reglamento, y los que te piden en facultades de comprobación. Otro, cuando la información y documentación presentada sea falsa o contenga datos falsos. Las importaciones entre personas vinculadas, cuando se requiere al importador para que demuestre la vinculación que no afecte el precio y éste no demuestre dicha circunstancia. Cuarto, ese es delicado, el nombre, denominación o razón social y domicilio del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador sean falsos o inexistentes, o cuando el domicilio señalado no pueda localizarse el proveedor en el extranjero o el importador en su domicilio fiscal, o cuando el proveedor o importador se encuentren en el supuesto de no localizado. También es causal de invalidación del método de valoración. El rechazo del valor declarado de mercancías a que se refiere este artículo también serán procedentes en los casos que las mercancías se encuentren destinadas a regímenes aduaneros que permitan la determinación de contribuciones sin su pago. ¿A qué se refiere esto? Si yo mando algo a depósito fiscal,
nada más lo determino pero no lo pago. En este caso también pueden rechazar el valor. Por último, el artículo 78b, se los dejo ahí. Recuerden que todo está resumido. Aquí te dicen que si tienes una duda sobre tu método de valoración, porque es muy complicado, tú puedes aportar esos datos a la aduana o al SAT para que te resuelva si lo hiciste correctamente. Aquí viene brevemente cómo es el proceso. No vamos a entrar en detalles porque es poco probable que lo hagan, pero si lo hacen, que sepan que el 78B los facultan para hacer esas consultas. Bien. El 78C tampoco lo vamos a ver, se los dejo en presentación. Es el tratamiento que le va a dar la información de terceros el SAT. Básicamente te dice que él no lo va a divulgar a menos que sea obligatorio por ley y no va a divulgar esos valores. Es decir, va a ocupar tu información y de otros para valorar con momento aproximado, pero no va a divulgar esa información, a menos que por ley sea exigible. Por último, presentamos la base gravable del impuesto general de importación. ¿Sobre qué vamos a gravar el impuesto general de importación? Que por supuesto existe. Todos decimos, a la exportación no hay impuesto de exportación. Bueno, sí lo hay porque hay una ley que se llama Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Casualmente, prácticamente todos están exentos, pero existe la ley y existe el impuesto general de exportación por nombre y está su tasa en cada fracción. Que tenga cero es otra cosa. Es como algo análogo. Mucha gente dice, los alimentos y las medicinas no están sujetos a una tasa del IVA. No es exactamente correcto. No están exentos. Ese es un error. No están exentos del pago del IVA. Están gravados con tasa cero, que para efectos de dinero es lo mismo, pero para efectos legales no es lo mismo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál será la base gravable del impuesto general de exportación? Si lo hubiese, si estuviera tasado mi fracción con algún impuesto o mañana lo tasaran con algún impuesto de exportación, ¿sobre qué base voy a valorar? Bueno, aquí nos dice la base gravable del impuesto general de exportación es el valor comercial de las mercancías en el lugar de venta y deberá consignarse en el comprobante fiscal digital, o sea, CFDI, o documento equivalente, o sea, factura comercial, y en su defecto en cualquier otro documento comercial, sin inclusión de fletes y seguros. ¿Okay? Es importante. Si yo tuviera que tasar mi impuesto general de exportación, no voy a considerar los fletes y los seguros. Por último, cuando las autoridades aduaneras cuenten con elementos para suponer que los valores consignados en el comprobante fiscal digital o CFDI o documento equivalente, factura comercial, incluidos los electrónicos o digitales a que se refieren las fracciones 36A y 59A de esta ley, no constituyen los valores comerciales de mercancías, harán comprobación conducente para la imposición de sanciones que proceden. Es decir, en el caso de exportación, también si dudan que tus valores son reales, también te pueden hacer una verificación, una comprobación, una auditoría y en su caso aplicarte las sanciones correspondientes. Como en este momento no están grabados con una tasa diferente a cero, no pagamos nada, no hay sanciones. Nada más es bueno saberlo por si en algún momento llegan a tasarlo, pues hay que valorarlo correctamente. ¿Ok? Hasta aquí terminamos la parte